Gloria al Señor. Qué ambiente, amado. Qué ambiente, amado, tan hermoso, donde podemos entrar en su presencia para adorarle. Yo creo, amado, que Dios ha descendido para bendecir su pueblo. Si algo quiere Dios bendecirnos, si has llegado aquí con alguna necesidad, algo te aqueja, si has llegado con alguna petición que solamente tu alma ha derramado delante del Señor, queremos decirte que Dios está aquí para obrar, para contestar, porque hay un Dios que oye, hay un Dios que contesta, hay un Dios que se acerca a nuestras necesidades. Lo queremos en esta hora, amados. Así de pie, amados, queremos invitarle para ir a la palabra del Señor. Y quisiera invitar a mi hermanita Rose que venga por aquí, ya que en un momento dado queremos que ella nos presente en oración por el mensaje que hemos de predicar y que nos lleve en oración. En esta hora, amados, quiero invitarle a que vayamos al libro de los Efesios. Amén, en este ambiente tan hermoso. En el libro de los Efesios, capítulo 4, el verso número 16. Efesios, capítulo 4, es la palabra que el Señor nos ha dado en esta mañana y que queremos de forma responsable compartirla. Bueno, le pido al pastor Rubén que se prepare. Espero terminar el mensaje, pero si no, Rubén, usted me le da continuidad. Estamos aquí con una laringitis que nos ha dado durante estos días. Hemos estado un poco afectados, pero queríamos, luego que en estos días, amados, hemos buscado el rostro del Señor. Felicito a la iglesia. El pasado viernes, una vigilia extraordinaria, amado. Damas, caballeros, jóvenes, juveniles, amén, bajo un ambiente espiritual. Damos gloria a Dios, porque alguien decía, creo que alguien en la iglesia dijo, tienen que volver los tiempos de vigilia. Y en nuestro programa de trabajo anual hay insertada vigilia para volver, amado, a acercarnos al corazón de Dios, porque hace la diferencia. Hace la diferencia cuando nos acercamos al Señor en oración y en ayuno. En el libro de Efesios, capítulo 4, el verso 16. Hay una expresión que usa el apóstol Pablo en su carta a los Efesios, que es sumamente interesante el contenido que hay en estos versos y que tiene que ver con la temática que hoy quiero compartir con ustedes. En el día de hoy estaremos llevando a cabo nuestro servicio dedicado al Señor, pero en el día de hoy estarán tomando posesiones todas las directivas, amén, o por lo menos el representante, para que posteriormente respectivas sociedades lo hagan de forma más clara. Los jóvenes hoy, ¿verdad? Pues representativa, estarán tomando posesión miembros de la junta y del liderato de esta iglesia. Para ello, el libro de Efesios capítulo 16, Efesios 4:16, la palabra del Señor lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Pablo dice, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Nuestra hermanita Rose pasa al podio, toma el micrófono y por favor nos presenta en oración por la palabra considerada. Rose. Yo te pido, Señor, que tú seas el pastor, Señor. Muchas gracias, hermana Rose. Gloria al Señor, la hija de nuestro hermano Pablo Pérez. Gloria al Señor. Hay ocasiones que no entendemos los propósitos y las intenciones de Dios. Y hay veces, amados, que es menester tiempos a solas con el Señor. Ahora tal vez podemos entender que Jesús nos manifieste, los evangelios así lo ponen al descubierto, que Jesús pasaba tiempo a solas y aparte en un lugar llamado el lugar de Getsemaní, donde allí hablaba con el Padre, derramaba su corazón y donde allí también recibía palabra de fortaleza, como lo dice la palabra, en un momento dado en que su clamor,
Dice que su sudor era como grandes gotas de sangre, comparando lo que era su agonía, su dolor, por lo que representaba aquel momento de su ministerio terrenal. En estos días tuve también la oportunidad de tener, óigame, un confinamiento domiciliario. También estuve por prescripción médica de mi doctor Juan Gómez. ¿De dónde está? Lo vi por ahí. Amén. Que agradecemos, ¿verdad? Que nos atendiera. Amén. Junto a su esposa, como yo le caracteriza, y fueron a mi hogar. Bueno, de eso hablamos. Para que prescribirme, óigame, tantos medicamentos con tal de ponernos bien. Y durante ese tiempo, amado, pues no quise asistir para no poder contagiar a alguno de ustedes, porque sé que hay que cuidar la iglesia. Y mientras estaba en ese tiempo a solas leyendo la Biblia, ya que me he propuesto nuevamente este año leer toda la Biblia, y mientras estábamos en esa dinámica, el Señor puso en mi corazón el tema que hoy ocupa nuestra atención: sentido de pertenencia. Utilizando como base Efesios 4:16 y pensando en el culto que estamos desarrollando hoy, toma de posesión de un liderato nuevo que se ha de integrar a diversas funciones dentro de la estructura de esta hermosa congregación, y lo que conlleva un liderato complejo y un liderato comprometido en diversas áreas para dar de ello la excelencia, para dar de ello lo mejor y ser instrumento de bendición dentro del área a la cual la iglesia le seleccionó o la junta local le designara, amén, para llevar a cabo algún tipo de labor como tal. Dentro de esa dinámica, sentí en mi corazón de momento la palabra que me golpeaba: sentido de pertenencia. Y cuando buscamos, posiblemente al hablar del concepto pertenencia, nos ubicamos en el primer grupo al cual formamos parte, a saber, nuestra familia. Es ahí, amado, donde comienza el primer área donde nos damos a la tarea de ver el sentido de pertenencia. Pertenecer, formar parte de una familia, sin lugar a duda. Posteriormente, según continuamos nuestro desarrollo y crecimiento, vamos adicionando otros grupos de los cuales hemos de formar parte, a saber, compañeros de estudio, compañeros de trabajo, grupos institucionales, sociales, y también grupos tales como religiosos, o en este caso nosotros como parte de una congregación. Esta es una dinámica interesante donde el término conocido como pertenencia se define que es el hecho o la circunstancia de formar parte de un conjunto, ya sea esto un grupo, una comunidad, una organización o una institución. Todos de una forma u otra hemos manifestado en un momento dado un sentido de pertenencia. Por ejemplo, hemos conocido personas que, pudiendo retirarse los 30 años de su labor, amén, pues han estado 35 y 40 años, y los compañeros de trabajo: mira, ¿cuándo te vas a retirar? Quién sabe, ¿verdad?, para ocupar la plaza que ellos han de dejar. Pero lo cierto es que ellos tienen un compromiso, se sienten ligados, se sienten atados. Posiblemente piensan: si yo me voy, nadie va a hacer el trabajo. Amén, lo han hecho con eficacia, con entrega. Han creado más que unos compañeros de trabajo, ya se constituyen una familia. ¿Por qué? Porque el sentido de pertenencia nos lleva a identificarnos, nos va atando, nos liga al lugar en el cual estamos, porque sabemos que formamos parte de ese lugar y ese lugar forma parte de nosotros. ¿Cuántos dicen amén conmigo? Por lo tanto, cuando hablamos de ese sentido de pertenencia, es ese lugar donde el cual yo no soy un extraño, en el cual yo formo parte activa, donde me identifico con el quehacer diario, donde puedo aportar ideas, sugerencias, recomendaciones. Ese sentido de pertenencia es donde se me escucha, donde mi opinión cuenta, donde soy valorizado y soy estimado. ¿Cuántos damos gloria a Dios del cielo? Qué triste es cuando no hay un sentido de pertenencia, cuando de eso no quisiéramos hablar, pero sabemos que sería todo lo contrario, el antónimo, el estar naturalmente simplemente ocupando un lugar donde somos extraños, donde no se nos valoriza, donde estamos ajenos de lo que ocurre, donde se nos mantiene marginados, amén, y no sabemos lo que ocurre, pero
Gloria al Señor, porque cuando hablamos, amados, de sentido de pertenencia y podemos enumerar lugares tales como la familia, el trabajo, la iglesia. Cuando yo busco la Biblia me dice que si algo pretendía el Señor con la iglesia es que ésta tuviera un claro sentido de pertenencia, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo, del cual Él es la cabeza de la iglesia. Y cuando yo veo esto, yo lo que veo es que el Señor quiere que la iglesia forme parte de Él. Óigame, que no sea extraña, que no sea una iglesia simplemente que exista por existir, que esté clara en sus funciones, en sus deberes, en sus responsabilidades, en sus obligaciones, y que están enmarcadas en la palabra. Sentido de pertenencia es poder entender que en ese lugar en el cual estoy, yo lo amo, lo cuido, lo respeto, lo valoro. Sentido de pertenencia es poder comprender que nos necesitamos, y aun cuando podamos ser diferentes, como los dedos de la mano, como los miembros del cuerpo, que no son todos iguales, pero nos necesitamos para el mismo fin y propósito para el cual Dios ha creado a la iglesia. ¿Cuántos dicen amén conmigo? Sentido de pertenencia. Cuando esa esposa se siente amada, valorada, correspondida. Podemos continuar con tantos adjetivos. Cuando hay una familia que entiende que más que un proveedor, que alguien que puede suplir las necesidades, hay calor humano, hay tiempo de calidad, hay entrega, hay preocupación, hay cooperación mutua, hay un llorar juntos, pero hay un celebrar también juntos. Cuando hablamos de sentido de pertenencia, es poder todos tomarnos de la mano y caminar en la misma dirección, aunque en momentos dados como Abraham no sepamos la dirección en la cual o hacia donde Dios nos quiere dirigir. Pero si Dios nos dirige y si Dios nos guía, nos ha de conducir al lugar correcto que Él ha destinado. Por eso, amados, hoy quise compartir contigo esta palabra que primeramente me golpeó, y cuando buscaba y hojeaba y decía, Señor, cuánta profundidad tiene el sentido de pertenencia, ese sentido, ese deber, estar claro, que haya una noción, amén, de poder entender mi pertenencia a donde yo estoy, a donde yo formo parte. Y usted sabe cuándo nos damos cuenta, cuando estamos fuera de nuestra isla de Puerto Rico. Se traduce como melancolía. Posiblemente el compañero Rubén, Rebeca, su esposa, que acaban de regresar de su pastoral de más de 8 años de la ciudad de Wisconsin, ¿verdad? En Pontiac, Michigan. Estoy seguro que Rubén, cada vez que llegaban las Navidades, perdón, hermano, es que fue el primer ejemplo que se me vino a la mente, Rubén. Rebeca, discúlpame. Cuando llegaba el tiempo de los padres a madres, amén. Cuando llegaba el tiempo del invierno fuerte, podía recordar de su amada isla tropical, caribeña, calurosa, que anhelaba y añoraba en algún momento dado poder regresar. Los que ustedes tienen familia fuera de los Estados Unidos y que se creía que este invierno iba a ser un invierno más crudo para la nación americana, con pronósticos de sobre 26 o más pulgadas de nieve. Gracias al Señor que no se dio el pronóstico, pero aún así afectó a algunos lugares de la nación americana. Entendiendo, amado, que hay un lugar del cual nos llamamos y que estamos, usted puede estar en algún lugar y de momento usted escucha a alguien que le dice, ese yo creo que es puertorriqueño. ¿Qué usted hace? Yo creo que ese es boricua, ¿verdad? Para que tú lo sepas, ¿verdad? O sea, porque nos identificamos, amén. Hay algunos lugares donde estamos y la gente nos dice, tú eres puertorriqueño, ¿verdad? Yo, sí, ¿por qué? Porque tu hablar te denota. La forma como muchas veces el puertorriqueño habla más con las manos, con los gestos, ¿verdad, Wanda? Es muy dado a esa forma de decirlo con palabras y acompañarlo con el movimiento corporal, tratando de resaltar lo que quiere decir. Ya,
Sentido de pertenencia es cuando no estás en el lugar del cual has formado parte y que sabemos que estás atado, ligado y que por alguna razón has tenido que partir. Sabes que has dejado detrás de ti a una gente que te ha amado, que te ha querido, que ha formado parte tuya y tú de la de él. Porque el sentido de pertenencia nos lleva a resentirnos cuando no estamos en ese lugar del cual, sin lugar a dudas, mi vida está ligada a él. Cuando hablamos de sentido de pertenencia, las personas naturalmente pertenecen simultáneamente a diferentes grupos por su vínculo de sangre, a saber la familia, por su proximidad territorial, el grupo de los vecinos, por edad, su grupo de pares idénticos a sus edades, por ideología, que es el grupo ya sea religioso, político o deportivo, o por diversas razones de trabajo. Tenemos un sentido de pertenencia en alguna área de esta que acabo de señalar. Se denominan en sociología grupos de pertenencia. Dice que son aquellos en donde quienes los integran tienen un sentido de ser parte de ellos. Óigame, que me gustó esa expresión. En sociología lo define el sentido de pertenencia como ser parte de ellos. O sea, tú eres parte mía y yo soy parte tuya. Cuando yo busco esto bíblicamente, veo que eso es lo que el Señor pretende a la iglesia, el cuerpo místico de Cristo, de cual Él es parte de la iglesia, pero la iglesia es parte del Señor. Qué extraordinario. Estos se sienten integrantes activos, valorados por los otros miembros del grupo, como integrándolo, conocedores de sus fines y los medios así para lograrlo. La noción de sentido de pertenencia, que es la satisfacción de una persona sentirse parte integrante de un grupo, me agradó cuando leí, es sentirse conectado. Cuando yo tengo sentido de pertenencia, yo estoy conectado a ti y tú estás conectado a mí. Cuando yo tengo sentido de pertenencia a lo que es Dios, a lo que es Jesucristo, su Hijo y su obra redentora, yo vivo una vida conectada a Él, porque sin Él yo no existo. Sin Él mi vida pierde sentido, porque fue Él el que le dio razón a mi vida. Cuando dicen amén conmigo en esta hora, estar conectados con Él. El sentido de pertenencia se nos señala que también es tener una convicción clara y profunda de mi relación con Dios, ya que dependo de Él y por ende Él formar parte del cuerpo místico que es su iglesia de una manera integral. El ejemplo más cercano que tenemos de sentido de pertenencia puro es el que sienten, comparto con ustedes, los animales que se agrupan en manadas como son los lobos o son las leonas. Si bien su forma de comunicarse es diferente a la nuestra, no es difícil apreciar la importancia que dan a sus compañeros, a sus roles y a los ajenos. Es el bienestar general y mantener la unión para ser más fuerte. Eso lo vemos en los animales, ese estar juntos y unidos para poder enfrentar los retos y los desafíos y naturalmente ser fuertes ante aquellas eventualidades que pongan en riesgo o peligro a la manada. Hablamos de grupos. ¿Y qué son los grupos? Dice que grupos es el conjunto de personas que tienen entre sí vínculos comunicacionales y contactos directos. Hay intereses, valores y fines comunes con relativa permanencia y una estabilidad natural. Hoy quiero compartir contigo que mientras buscaba desarrollar este tema, quise buscar qué ejemplos podemos traerle a ustedes, que podamos ver que en la Biblia hubieron hombres que manifestaron un sentido de pertenencia ante aquello en lo cual formaban o estaban formando parte. Pero quise buscar no a alguien común y corriente, quise buscar algunos sentidos de pertenencia que yo le he llamado extremos, que manifestaron un sentido de pertenencia de forma y manera extrema. Quiero compartir contigo lo siguiente. En Moisés, número 1,
Si me pueden postearme, no sé si me pueden ayudar, amén, allá en los controles. Éxodo, capítulo 32, versos 31 al 33. Vamos a buscar esta porción bíblica donde veo a un Moisés con un sentido de pertenencia que me sorprendió. Es interesante que yo conocía la expresión dada por Moisés y no podía encontrarla en la Biblia. En el Antiguo Testamento, el Pentateuco, buscaba hacia un lugar, hacia el otro, y no la encontraba hasta que encontré esta porción que a mí me impresionó. ¿Qué dice aquí la palabra del Señor? En Éxodo, capítulo 32, versos 31 y 33. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo: te ruego, pues este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro. Y Jehová respondió a Moisés: al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Es entonces donde vemos que Moisés, ante este diálogo del pecado que había cometido el pueblo, la intención del Señor de tomar juicio contra ellos y determinarlo, es entonces que el Señor, Moisés le dice a Jehová: Señor, bórrame a mí de este libro, ráeme del libro de la vida. Amados hermanos, estaba dispuesto a llegar al sacrificio. Si algo caracteriza al líder con sentido de pertenencia, es la entrega, es la pasión, es la convicción profunda. Está dispuesto a realizar lo que haya que hacer. Primero serán los demás. Y en Moisés vemos la postura asumida. Estaba dispuesto a que el Señor lo borrara a él del libro de la vida, con tal de que no exterminara aquel pueblo que había sacado de Egipto. Qué sentido de pertenencia, identificado con un pueblo, amado, que le ocasionó tantos dolores de cabeza. Y si usted puede notar, Moisés, Dios simplemente le permitió que viera la tierra prometida de lejos. Le dijo: te permito verla, pero no entrarás a ella. ¿Usted sabe lo que representaba luego de tantos años de sacrificio, de entrega, de palabra, trayéndole lo que Dios le decía al pueblo? Y ahora al final, no porque hubiera pecado, sino que Dios le plugó simplemente: no puedes entrarla, te permito verla de lejos, pero no entrarás a ella. El otro caso o ejemplo que quiero compartir con ustedes de lo que es un sentido de pertenencia, de identificarse en ese lugar donde estamos, lo vemos en Ruth, capítulo 1, versos 16 al 18. Esta porción bíblica que ocupa nuestra atención es el segundo ejemplo que quiero compartir con ustedes, donde esta mujer, que no era judía, no pertenecía al pueblo hebreo, asume una posición determinante en su vida. Y dijo ella, respondió Ruth, en aquel momento donde Noemí, su nuera, su suegra, le pide que se separen. Han muerto los hijos de Noemí, Malón y Kelión, han quedado viudas, Ruth y Orfa, y ahora ella quiere regresar, Noemí, a su tierra, y le dice a ella: ¿sabe qué? Vuélvanse a su pueblo, a sus dioses. Orfa hace lo propio, pero es Ruth la que asume esta postura como un sentido de pertenencia claro y profundo. Respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres iré yo, y donde quiera que vivieres viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Más aún, terminó diciendo ella: donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. No era hebrea, no pertenecía al pueblo de Dios, era moabita. Y que eran moabitas, paganos, idólatras. Pero esta mujer, en medio del grupo en el cual ella formaba parte,
Y que déjeme decirle que no era la mejor familia. Lo que fue su esposo, ¿verdad? Noemí, su esposo, no tomaron decisiones prudentes. Las consecuencias las vemos cuando llegan a Moab. Prácticamente mueren. Muere su esposo, queda viuda, mueren sus 2 hijos. O sea, aquello fue un caos total. Pero aquella Ruth aprendió algo en el hogar, ella nació en ella un sentido de pertenencia, un pueblo guiado por Dios. Pero más aún, quiero compartir y señalarte cómo Dios obró de tal manera que era muy, pero logró formar parte de cuando usted busca Mateo capítulo 1 y 20, que hace a la genealogía, aparece Ruth dentro del plan de Dios para traer a Jesús el Salvador al mundo. Como Dios honra la vida de una mujer que en un momento sintió un sentido profundo de identificación, de tenencia con un pueblo que no era el de ella. Ella pudo haber pensado como orfa, regreso, me voy, aquí no tengo nada más que buscar. Pero la gente que tiene sentido de pertenencia es personas que ven más allá de lo que cualquier común y corriente pueden ver. ¿Cuántos damos gloria a su nombre? Podemos decir, además, de otro ejemplo de un hombre con sentido de pertenencia extremo. Si usted me acompaña, Primera de Samuel, capítulo 17, el verso 26, la parte habla de David. Sus hermanos eran mayores, se habían enlistado en la guerra. Su padre envía a David para que le lleve algunos víveres y le informe cómo están las cosas. Y cuando David llega al campamento se da cuenta de que todo el ejército de Saúl están atemorizados, llenos de temor, de miedo, angustiados, porque un gigante llamado Goliat los está retando y desafiando. En aquel momento, David llega, ve lo que está ocurriendo, le pregunta, pero más que preguntar, más que ver lo que ocurría, más que escuchar lo que la gente comentaba, más que posiblemente ver a algunos escondidos pensando que su hora había llegado, hay un jovencito que siente un sentido profundo de pertenencia a lo que estaba haciendo aquel hombre gigante llamado Goliat, faltando el respeto, asumiendo una postura de ofensa. Y es entonces que él establece y dice: ¿quién es este incircunciso de corazón? Como dice en primera de Samuel 17, 26, ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Óigame, viene el que tiene sentido de pertenencia, sale en defensa de aquello que él ama, aquello que respeta, aquello que forma parte de él, y que cuando ve que se está alterando el orden debido, sale a hablar palabra correcta y propia. Lo menos que se esperaba, diría mi abuela, que aquel rabo de muchacho pudiera asumir la postura de un hombre maduro, experimentado en las artes bélicas como todo soldado. En cambio, él llega y dice: yo le meto mano así. ¿Cuál es el problema? Si cuando llega el oso o el león y me arrebata un cordero, yo me voy detrás de él y le quito la presa de la boca y lo mato. ¿Acaso este gigante incircunciso no podré yo hacer lo mismo con él? ¿Sabes qué? No te preocupes de aquellos que tienen la boca grande. No te preocupes de aquellos que se levantan y muchas veces tienen una palabra, amén, para infundirte miedo, para decirte coge la jujilanga, decía mi abuela, para que de vuelta atrás, mentiras del diablo. El que ha peleado contigo tantas batallas, esta la volverá a pelearla. Son más los que están con nosotros que los que están en contra. Pero hay veces que nos amedrentamos y dudamos de la intervención de Dios, porque aparentan llegar los gigantes Goliat que impresionan. Impresionan, claro que impresionan, pero contigo está el poderoso de Israel. Contigo y conmigo está el que no ha perdido una sola batalla, y el que ha dicho: mía es la batalla, mía es la venganza.
Ese es el Dios que confiamos. Los resultados lo sabemos. El rey Saúl buscaba a alguien que peleara, porque la orden era que si lograban vencer al gigante, el pueblo hebreo serían esclavos. Pero si por el contrario el hebreo lograba vencerle, ellos, los filisteos, serían sus esclavos. Cuando llevaron, yo me imagino, a David donde Saúl, aquí hay un jovencito que quiere meterle mano al gigante. Saúl estaba esperando que se abriera una puerta de donde fuera. Lo vistió con sus armas militares. Mire qué honor. Le dio su armadura. Pero dice que cuando David trató de caminar, no pudo hacerlo. Hay veces, amado, que nos dan de aquí y de allá. Ponte esto. Mira, esto te puede ayudar. Y hay veces, amado, que el consejo es bueno. Pero hay veces que no hay nada mejor que lo natural. Gloria a Dios. Dice que David se quitó aquello y simplemente fue al arroyo y buscó 5 piedras lisas. Y alguien dijo, ¿por qué buscó 5 piedras lisas? Tenía temor de que con la primera no lo tumbara. Cuando usted busca, se va a dar cuenta que Goliat tenía otros hermanos que eran tan grandes como él. Y David lo que hizo fue que hizo provisión. Tengo una para ti, y si llegan tus hermanos, también recibirán tu pedradita. Hay que hacer provisión, amado, contra un enemigo que quiere levantarse a vociferar y tratar de lastimar la iglesia. Los resultados nos hicieron esperar. El jovencito que tenía sentido de pertenencia derribó al gigante Goliat y con su propia espada le cortó la cabeza. ¿Qué podemos ver en David? Defensa, coraje contra aquellos que se levantan contra el pueblo de Dios. Más aún, el cuarto que quiero compartir con ustedes, lo vemos en Nehemías. Nehemías capítulo 1, verso 1 al 4. Nehemías ocupa una posición privilegiada. Es el copero del rey Artajerjes, el que le sirve la copa, el hombre de confianza. Se encuentra exiliado en Babilonia, pero su corazón está en Jerusalén. Constantemente está escuchando lo que está ocurriendo. Y cuando llega su primo Anani, le pregunta y le dice, ¿cómo está nuestra gente? ¿Cómo están nuestros hermanos? Y el informe que recibe es un informe triste, deprimente. Le dice, las puertas están consumidas por el fuego y sus muros están derribados. Cuando Nehemías escucha esta palabra, dice que se fue en oración y en ayuno. Dice que no comió ni bebió, se compungió. Amado, porque cuando amamos, cuando nos identificamos, cuando hay sentido de pertenencia en el lugar que estamos, tu dolor es mi dolor, tu tristeza es mi tristeza, tus alegrías son mis alegrías. Porque eso provoca el sentido de pertenencia, no vernos como extraños, no vernos como gente aparte, sino como formando un todo para la gloria del Señor. Esta actitud, amado, lo lleva a entender lo siguiente: yo estoy en un lugar privilegiado, ocupo una posición extraordinaria, soy el hombre de confianza del rey, pero hay algo que hacer porque mis hermanos me necesitan. ¿Qué estuvo dispuesto a hacer Nehemías? Tuvo que escoger entre la posición que ocupaba y ante lo que era su responsabilidad ligada a un pueblo que se identificaba con él y él como parte de ellos. Va donde el rey, más que ir delante del rey, había una actitud que delante del rey se esperaba que nadie estuviera cabizbajo, triste. Y el rey cuando lo observa, qué bueno, amado, cuando la gente nos conoce. Y dice que inmediatamente el rey miró a Nehemías y le dijo, ¿qué es lo que te ocurre? Porque a la verdad que no estás enfermo. Y dice Nehemías que entonces en ese momento temí dentro de mí por lo que pudiera ser el rey. Y él entonces le dice, ¿cómo no he de estar triste si la ciudad de mis padres está devastada, sus puertas consumidas con el fuego, sus muros derribados? Y el rey le dijo, declárame qué quieres. Y allí Nehemías abre el corazón, el hombre con sentido de pertenencia abre el corazón. Permíteme ir a Jerusalén y yo la reedificaré.
Óigame, hermano, qué tremendo cuando tenemos sentido de pertenencia. Aquí están mis manos para la obra. Aquí está lo que tengo para que tú lo uses, Señor, porque quiero ser instrumento para edificar, instrumento para construir, instrumento para levantar lo caído, para la gloria de tu nombre. Y allí vemos que Nehemías, luego que le fijó término, porque, amados, qué tremendo es cuando no queremos desprendernos de la gente que han sido tan útiles. Y dice que hasta que no le fijé término de mi regreso, no me dieron el visto bueno para marchar. Y es en ese momento que sabemos los resultados. Nehemías llega, el pueblo está desanimado, cada uno estaba metido en sus propias casas reconstruyéndolas y se habían olvidado de lo que era el templo que luego reconstruye Esdras y que Nehemías reconstruye las murallas. Tiene que hacer un trabajo interno, motivar, crear conciencia, responsabilizar, dividir por familias el trabajo y la labor de la reconstrucción de las tantas puertas que había que reedificar y se las delega por familia que puedan trabajarla. ¿Por qué? Porque el trabajo solo no podría haberlo hecho Nehemías. Necesitaba de otros que estuvieran a su lado. El trabajo es solo. El trabajo es demasiado pesado para hacerlo tú solo. Necesitamos ayuda, necesitamos manos, necesitamos acción. Cuando existe en Nehemías vemos que cuando existe un sentido de pertenencia, las posiciones y comodidades que poseamos pasan a un segundo lugar, no logran limitarnos, me impiden hacer lo que haya que realizar, porque Dios me ha escogido para que yo sea parte tuya y tu parte nuestra. Por último, y no menos importante, en los ejemplos que he querido traerle en estos breves minutos de sentido de pertenencia, el caso último que nos ocupa y extraordinario, lo encontramos en el libro de Esther, por favor, capítulo 4, versos 15 y 16. En este capítulo vemos que hay un cuadro difícil. Amán había pensado quitarle la vida a Mardoqueo, quien era el tío de Esther. Esta era judía, pero en ese proceso de preparación para reina, había ocultado su identidad. Amán había pensado no solamente quitarle la vida a Mardoqueo, sino también exterminar a todo el pueblo judío. Cuando se enteran de este complot, se le comunica a Esther. Llega un momento dado que Esther claudica. ¿Por qué? Porque estaba en un periodo de preparación para ver quién escogía el rey como reina. Y nadie podía presentarse delante del rey hasta que él no le extendiera su báculo como señal de aceptación. Cuando se entera Mardoqueo de lo que va a ocurrir, le dice a Esther: Esther, para esta hora tú has llegado al reino. Ante las dudas e incertidumbres de Esther, propia de la naturaleza humana, Mardoqueo le infunde ánimo, coraje, le establece el norte para el cual Dios para ese momento la ha llevado a una posición de prepararse como parte de aquella que escogería el rey como una de sus reinas, en sustitución de la reina que había sido destituida. Aquello significaría que si alguien se presentaba delante del rey sin haber sido escogida o seleccionada, podría conllevar la muerte. Ante aquella actitud de Mardoqueo de concienciarla, vemos que Esther despierta en ella un sentido extraordinario de pertenencia hacia lo que era su pueblo, que aun cuando ocupaba una posición privilegiada, una posición alta dentro de la realeza, ahora está dispuesta a sacrificar su vida si tuviera que darla, porque el sentido de pertenencia nos lleva a echarnos a un segundo plano y ver que Dios use aquel a quien Él quiere usar para su subsistencia. Nos dice primera en Esther 4, versos 15 y 16, las instrucciones que da Esther es: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, ayunad por mí, no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Oigan, un ayuno de 4 días. Yo también, con mis doncellas, ayunaré durante 3 días. Ayunaré igualmente, o sea, une a su séquito con ella, y entonces entraré a ver el rey. Primero hubo un tiempo de búsqueda, de preparación,
de comunión con Dios. Luego entraré a ver al Rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezco. Sentido de pertenencia. Hay que hacer algo. Dios me ha escogido en esta hora y prefiero morir que no hacerlo. Cuando damos gloria a su nombre. Hoy cuando vamos a la porción considerada de Efesios capítulo 4, el verso 16, en este análisis que yo he hecho de esta porción bíblica, he encontrado los elementos indispensables que forman parte de un sentido de pertenencia. Le he llamado una descripción de lo que implica una actitud de pertenencia. Número 1, verso nos dice, de quien todo el cuerpo. Me habla de totalidad, me habla de un conjunto, de un grupo del cuerpo. Comienza el apóstol Pablo haciéndole ver a los efesios que es un cuerpo del cual hablamos, que no es un cuerpo común y corriente, es el cuerpo de Cristo, un cuerpo místico, y este cuerpo se llama ustedes, la iglesia del Señor, la que Él escogió, la que Él separó, la que es parte del cuerpo, del cual Él es la cabeza de la iglesia. ¡Qué palabra, amado! Para entender el concepto de pertenencia. Yo formo parte de un cuerpo. Yo soy parte de. Yo no soy un miembro desmembrado. Yo no soy un miembro aislado, óigame, dislocado. No, yo soy parte integrante de la iglesia viviente. Amén, que somos nosotros. De quien todo el cuerpo, la totalidad de lo que representa el sentido de pertenencia. Número 2, ¿cómo debe estar? ¿Cómo dice Pablo que esté ese cuerpo? Bien concertado. Eso es unido. Eso es cohesión. Que nada lo puede separar. Que nada lo puede dividir. Habla de un cuerpo no cualquiera. Habla de un cuerpo que sabe sus funciones operacionales dentro de la iglesia. Un cuerpo que goza de estar bien concertado, bien unido, que hay cohesión. Más aún, dice, es un cuerpo unido entre sí. Me gustó eso. O sea, hay una correlación, una codependencia. O sea, no es que no haya comunicación entre los miembros del cuerpo, sino que él dice en esta porción bíblica, este cuerpo, número 1, está bien concertado. Este cuerpo está bien unido entre sí. Y dice, por la coyuntura. Si algo, amado hermano, ataca el chikungunya, otros le dicen el chikungunya, lo que ataca es la coyuntura. ¿Y por qué ataca la coyuntura? Porque una vez que te ataca una coyuntura, esa coyuntura pierde comunicación con las demás partes del cuerpo. Y me explico. Si te ataca las coyunturas en el área de tus tobillos, ya no caminas como antes. Te ves afectado al poder caminar con libertad. Si por ende te ataca la coyuntura de tu rodilla, que es una coyuntura de movimiento, afecta el movimiento y las demás partes del cuerpo. O sea que el chikungunya, su factor es limitante. Su intervención es afectar la comunicación que haya en el cuerpo. Y hay ocasiones, amados, que a la vida nuestra quieren llegar algunos chikungunya, porque sabe, amado, que si logra tocar una coyuntura va a afectar la armonía, la comunicación, la estrechez y relación entre todas las demás partes del cuerpo. Por eso, amado, el sentido de pertenencia es una atalaya contra aquello que pueda entrar para ser nocivo al cuerpo de Cristo, que es la iglesia.
Por eso dice el apóstol, si algo me une a las demás partes del cuerpo, es que tenemos unas coyunturas que están unidas entre sí. Más aún, unidos entre sí por todas las coyunturas, ¿verdad? Las cosas en común que les une. Pero no solamente eso, dice, estas se ayudan como mutuamente, sentido de pertenencia. Si los miembros del cuerpo no cooperan entre sí, aun cuando cada uno tiene sus funciones definidas, no se logra el objetivo deseado. Si esta mañana las piernas no levantan a este cuerpo de la cama, todavía estuviéramos en la cama, como les pasa a algunos, que al llegar al mediodía, esta boca no se abre y la mano derecha o izquierda no introduce a mi boca la comida, será un caos lo que habrá en este cuerpo. Habrá un motín. Y un día yo prediqué bajo el tema, ¿y qué cuando un cuerpo se amotina? Cuando los ojos en la mañana no quieran abrirse, y cuando el corazón le diga, pues yo no te levanto de esta cama y dejo de bombear sangre. Cuando el pulmón diga, pues yo voy a hacer lo propio, no voy a respirar, a ver qué te va a ocurrir hoy. Es menester que entre los miembros del cuerpo haya unidad, cohesión, porque de no haberla, esa relación va a verse afectada en el aspecto operacional y funcional que quiera llevar a cabo este cuerpo. Usted se imagina su pie derecho caminando hacia la derecha y su pie izquierdo caminando hacia la izquierda. ¿A dónde usted llegaría? Escuché por ahí, a ningún lado. No podemos llegar a ningún lado. Por eso es que mis pies caminan en la misma dirección. Y cuando mis pies por alguna afección comienza a verse afectado y que como comienzo como a virarlo, ¿qué ocurre? Comienzo a doblarme, comienzo a cojear, o sea, otros miembros se van a ver afectados porque no hay una función integral, no hay una función bien realizada. Este cuerpo es el cuerpo de Cristo, de quien el Señor nos dice que tenemos que tener un sentido de pertenencia a lo máximo. Cuando damos gloria al Señor, este cuerpo será unido por las coyunturas que se ayudan mutuamente. Pero le da el crédito a la función que realizan y dice, según la actividad propia de cada miembro. O sea, se ayudan, trabajan en armonía, cooperan, pero cada miembro tiene su función a realizar, su actividad propia, es su responsabilidad, es su obligación. Los ojos tienen responsabilidad de ver, los oídos tienen responsabilidad de escuchar, la nariz tiene responsabilidad de oler. Y así usted sígale poniéndole las funciones que realiza. Pero el oído no puede hacer la función que le corresponde a la boca. Las manos no pueden hacer las funciones que le corresponden a los pies. ¿Se imagina qué lo que era? Por eso es que cada uno, dice la Biblia, realiza su actividad propiamente de cada miembro. Pero cuando habla de un todo, de que está bien concertado, de que hay unión, cohesión, habla de las coyunturas que se ayudan mutuamente, todo lo anterior carecería de lo que es la esencia de lo antes dicho, donde dice, para ir edificándose en amor. De nada vale un cuerpo, de nada valen unos miembros, de nada valen unas funciones realizadas si lo que hacemos no es para edificar el cuerpo, que es la iglesia. Para edificar el cuerpo, que es quien tiene la labor principal de ser luz en medio de las tinieblas, de ser sal en medio de un mundo que ha perdido su sabor. La característica principal es que yo y tú nos hemos de seguir edificándonos en amor. Estoy para concluir en esta hora diciéndote lo siguiente.
Cuando dice que recibe su crecimiento, es el resultado de la acción llevada a cabo. Respirar, comer, ver. Cuando hablo de ir edificándose en amor, pienso que es lo que provoca. Él es el condimento esencial, el amor, para lograr aceptarnos, comprendernos, caminar juntos en la misma dirección. Estoy terminando, amado. Téngame unos minutos de paz. La pertenencia a grupos es una característica fundamental de los seres humanos, los cuales nos unimos, participamos y pertenecemos a variados grupos para desempeñar diversas actividades, y esto sin lugar a dudas conduce a un intercambio de influencias recíprocas, porque es un sentido de pertenencia. ¿Cuáles son algunas características que podemos presentar ante lo antes expuesto de las características presentes en aquellos que poseen sentido de pertenencia? Manifestarán empatía, identificación, unidad, integración, socializar. Habrá una actitud de integridad, de fidelidad, de honestidad. Habrá un respeto mutuo entre todos. Por último, y no menos importante, el sentido de pertenencia fortalece el sentimiento de que todos somos uno, que es como decir que al pertenecer a este mundo que Dios nos dio por heredad, todos nos pertenecemos mutuamente y por lo tanto debemos amarnos y socorrernos mutuamente. Primera de Corintios, capítulo 12, verso 14 al 17. Búsquelo como asignación, por favor. No lo vamos a leer. Pablo a los Corintios le hace ver lo que es el cuerpo y su funcionamiento. Le hace ver claramente lo que representa. Donde señala y dice que aun cuando haya muchos miembros y tengan funciones tales como orejas, oídos, ojos y manos, que el ojo no le puede decir a la oreja no te necesito, ni tampoco la mano al pie y así sucesivamente. Qué extraordinario, amado, el relato que hace Pablo de los miembros del cuerpo en Primera de Corintios. Por lo tanto, veo a un apóstol que compara la unidad con los miembros diversos que tiene el cuerpo y la pertenencia mutua que deben esto manifestar entre sí. Aunque cada uno tiene su función bien definida, estos no pueden funcionar, escúcheme bien, separadamente. Se necesitan mutuamente, cooperan, existe cohesión, hay vínculos indisolubles entre ellos. Son parte del mismo cuerpo, no podrían funcionar aisladamente. Hoy, al terminar nuestra prédica, comparto estas palabras finales. Hoy dará inicio una nueva etapa en tu vida como parte del cuerpo de Cristo, que es su iglesia, para continuar edificándonos y extendiéndonos a cosas mayores. No será fácil, habrán retos, desafíos y obstáculos en el camino, pero no nos han de detener. Más bien serán agentes que provocarán que el dínamo adquiera mayor fuerza, coraje y determinación. No trabajamos para un hombre, un concilio u organización, aunque reconocemos que han sido instrumentos para catapultarnos. A Dios le damos la gloria por ello. Trabajamos para el dueño de la viña, para el Señor de su iglesia, Jesucristo, nuestro Salvador. Que haya ese sentido de pertenencia inquebrantable y firme en nuestra vida, que podamos entender, yo soy parte tuya, como tú eres parte mía. Estemos puestos de pie. Dios les bendiga.